Entonces, aquellas dos mujeres, lo que tienen en común es que las dos fueron impactadas por Jesús. Las dos fueron impactadas por Jesús, te repito. Y para que tú puedas tener el impacto que Jesús produjo en esa vida de esas mujeres, es permitir que Jesús haga en tu vida lo que tú con tus fuerzas no has podido lograr. Dios les bendiga de una manera especial. Dios les bendiga de una manera sobre abundante. Muchas bendiciones en tu casa. Vamos a estar conectaditos hoy en la palabra. Gloria al Señor. Y vamos a compartir un mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, como todos los sábados, después de que no estemos en gira o que no tengamos alguna actividad extracurriculum. Estamos bajo la dirección de Dios compartiendo por las redes sociales un mensaje, el que Dios ponga en nuestro corazón. Y hoy queremos compartir este mensaje para todos ustedes bajo la dirección de Dios, y lo hemos titulado allí, gloria al Señor, lo hemos titulado Inténtalo de la mano de Jesús. Inténtalo de la mano de Jesús. Cuando yo estuve leyendo esta palabra y con estas dos enseñanzas, wow, algo llegó a mi corazón y yo dije, wow, qué importante es saber que es con Él que tenemos que intentarlo. Inténtalo de la mano de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar en dos citas bíblicas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias al Padre a través de su Hijo amado. Pero una mujer, gloria al Señor, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a leer de nuevo esta cita bíblica. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria al Señor. Y vamos rápidamente a leer Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo del 10 en adelante. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Voy a repetir esto. Mira lo que dice allí. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Mira lo que me llama la atención y lo que el Señor puso en mi corazón. En ninguna manera se podía enderezar. Y la mujer del flujo de sangre nos dice que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno podía haber, y por ninguno había podido ser curada. La mujer encorvada de ninguna manera se podía enderezar, y la mujer del flujo de sangre de muchos médicos había sido llevada, había gastado cuanto tenía, y ninguno, oye bien esto, que es lo que el Señor puso en mi corazón, y ninguno
de ellos le había podido curar. Gloria al Señor. Inténtalo de la mano de Jesús. Y aquí llama la atención porque en estas dos enseñanzas hay una particularidad. Hay una particularidad y de eso es que el Señor nos quiere hablar hoy. De eso es que el Señor le está hablando a este siervo y le está hablando a todos los que están allí en las redes sociales. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos intentado en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, yo tengo el control, yo soy capaz, yo no necesito de nadie, yo no necesito que Dios me bendiga, yo mismo me bendigo? ¡Wow! Tremendo eso. Me recuerda eso que hace un tiempo a un varón que estaba en uno de los negocios que yo tenía, terminando el servicio con él, le dije, que Dios te bendiga. Y el varón se devolvió como a enfrentarme, me dijo, ¿cómo? Me dijo, y le dije yo, que Dios te bendiga. Y me dijo, yo no necesito que Dios me bendiga porque yo me bendigo solo. Aleluya, santo es el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces mira, la mujer encorvada, dice la palabra, que en ninguna manera se podía enderezar. Quiere decir que ella había intentado de muchas maneras enderezarse. De muchas maneras ella había intentado enderezarse porque estaba encorvada. Esa mujer tenía ese problema y andaba encorvada. Dice aquí la palabra que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y que de muchas maneras había intentado. En ninguna manera lo había podido lograr. ¿De qué maneras tú y de qué manera yo muchas veces lo he intentado, pero lo estoy haciendo en mis fuerzas? Lo estoy haciendo conforme a mi voluntad. La palabra de Dios está diciendo que ella de ninguna manera se había podido enderezar. Pero llama la atención esto que también nos dice el libro de Lucas capítulo 8, versículo 43, que aquella mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, que ella había ido a muchos médicos en sus propias fuerzas y había gastado cuanto tenía y que ninguno le había podido sanar aquella enfermedad. De ninguno había podido ser curada. Dice la palabra, por ninguno había podido ser curada. Qué tremendo esto. Ambas tuvieron necesidad, habían hecho ingentes esfuerzos para buscar la solución, para sanarse de su problema, pero en sus fuerzas no lo habían podido lograr. Pero llama la atención algo particular, que las dos, oye bien, llegó un momento que lo intentaron de la mano de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Inténtalo de la mano de Jesús. Explíqueme, pastor. Inténtalo de la mano de Jesús. Dice la palabra en el libro de Marcos, esta misma enseñanza que está en Lucas, está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y en el versículo 25 del libro de Marcos, capítulo 5, dice que la mujer oyó hablar de Jesús. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, ella dijo, no, yo he intentado muchas veces en mis fuerzas. He gastado cuanto he tenido con muchos médicos en mis fuerzas, creyendo en mi posibilidad económica, creyendo en que yo tengo el control, que con la plata que tengo puedo pagar el mejor médico. Muchas veces nosotros tenemos que creer y vamos al médico. Pero antes de ir al médico, ¿qué tal si hay una oración diciéndole, Señor, usa ese médico para que me sane? Aleluya, gloria al Señor. Yo no sé cuántos se gozan, porque yo cuando predico me gozo en el Señor. Entonces, mira esto que es importante. Ella oyó hablar de Jesús. Y aquella mujer, cuando oyó hablar de Jesús, lo primero que dijo fue,
si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva, seré sana. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Inténtalo de la mano de Jesús. Y llama la atención de que aquella mujer que estaba encorvada, que dice la palabra, que había intentado de muchas maneras y que en ninguna manera se podía enderezar, en ninguna manera se podía enderezar. Mira lo que dice allí más abajo. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó. Aleluya, gloria al Señor. La mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús y decidió ir a donde estaba Jesús. Y aquella mujer que estaba encorvada, Jesús la llamó y ella decidió acudir al llamado de Jesús. A su nombre, gloria a Dios. Yo no sé si está recibiendo esto en el Espíritu. Inténtalo de la mano de Jesús, con el sazón de Jesús, cenando con Él en tu mesa, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Cenar significa, lo voy a sanar, lo voy a libertar, lo voy a librar, le voy a dar paz, le voy a dar gozo, le voy a dar benignidad, le voy a dar templanza, porque el fruto del Espíritu Santo va a morar en Él, porque Él abrió la puerta para permitir que el Rey de Reyes entre y more en esa casa. Aleluya, a su nombre. Entonces, aquellas dos mujeres, lo que tienen en común es que las dos fueron impactadas por Jesús. Las dos fueron impactadas por Jesús, te repito. Y para que tú puedas tener el impacto que Jesús produjo en esa vida de esas mujeres, es permitir que Jesús haga en tu vida lo que tú con tus fuerzas no has podido lograr. Inténtalo de la mano de Jesús. Pero es que esta enfermedad es más fuerte que yo. Inténtalo de la mano de Jesús. ¿Qué tal si en ese momento de crisis, de enfermedad, doblamos rodilla y le decimos, Señor, yo creo que tu palabra dice en Isaías 53, versículo 5, que tú fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el peso de mi paz fue sobre ti. Por tu llaga, te recuerdo, Jesús, que por tu llaga yo fui curada. Te recuerdo que tú enviaste tu palabra y tu palabra me sanó y me libertó de la ruina. Y hoy voy a declarar esa palabra en fe de el Salmo 30, versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y tú me sanaste. Desde ya estoy sano. Porque lo creo, así como la mujer del flujo de sangre que dijo, voy a tocar su manto y quedó sana. Me cansé, ya no tengo plata para ir a médicos. Ya me cansé de hacerlo en mis fuerzas. Voy a ser como la mujer encorvada que estaba enferma. Pero cuando oyó hablar de Jesús a través de un pastor que gritaba en las redes sociales, en Facebook, me dijo que creyera en Jesús y que lo intentara de la mano de Jesús. Voy a creer a partir de este momento y voy a depositar mi confianza en aquel que dijo y lo hará, en el nombre de Cristo Jesús. Estando aquella mujer en el templo, oye bien, esa mujer decidió escuchar a Jesús. Y cuando Jesús la llamó, ella decidió ir donde estaba Jesús. Aquellas mujeres, de repente, no, la cita bíblica de Lucas capítulo 8 no lo dice, pero de repente aquellas mujeres, a los hombres o a los que estaban allí no les interesaba su sanidad. Pregúntame por qué allí, escribe por qué, pastor. La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. Y no habla la Biblia de que alguno se había interesado por ella. De que alguna persona le dijo, ven, yo voy a orar por ti para que tú te sanes. No, ven que vas a ser liberada. No lo dice la Biblia. Estoy haciendo
una hipérbole. Pero cuando ella puso su mirada en Jesús, cuando ella dijo, yo voy a tocar el borde de su manto, lo voy a intentar de la mano de Jesús, inmediatamente ella entendió que solo en Jesús podía tener la sanidad. La mujer que estaba encorvada estaba en el templo, llevaba 18 años. Mira lo que dice esta palabra, esto nos estremece el corazón. Mira lo que dice allí, que había una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad. Desde hacía 18 años tenía una enfermedad. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que estaba en la sinagoga donde estaban los principales y a ninguno de ellos le interesaba la sanidad de ella. 18 años viéndola en esa condición y de repente 18 años diciendo, esa está así por los pecados que ha cometido. Esa está así porque sus padres han vivido en el pecado. Esa es una maldición generacional que tiene ella. Déjela que venga a la iglesia, a la sinagoga, pero no nos interesemos en ella. Pero aquellas dos mujeres decidieron poner su mirada en Jesús. Aquellas dos mujeres decidieron intentarlo en Jesús, aún sin que nadie les prestara atención. Dice la palabra que las mujeres que tenían flujo de sangre, imagínate esta mujer con 12 años de flujo de sangre, que las consideraban inmundas, ella cuánto temor tenía de que la gente se diera cuenta que ella estaba en medio de la multitud. Aquella mujer encorvada en la iglesia, en la sinagoga, estaba allí enferma y muchos ni le prestaban atención. Pero aquellas dos mujeres recibieron la palabra de Dios. Dice la mujer del flujo de sangre que ella oyó hablar de Jesús. Y la mujer encorvada oyó la voz de Jesús cuando le dijo, ven, inténtalo de la mano de Jesús. Suelta tu yo con yo, suelta tu orgullo. No, yo tengo el control, yo lo controlo todo. Me acuerdo en el pueblo y entonces decía uno, no, es que yo controlo, tranquilo que yo controlo. No, a mí el trago no me hace daño, tranquilo que yo. Y se tomaba uno 4 o 5 botellas y terminaba. Yo me acuerdo que no me daba ni cuenta al otro día de lo que había hecho. Y ese que cuando se tomaba la primera copa decía, no, tranquilo que yo tengo el control, a mí el trago no me domina, yo domino el trago en mi propia fuerza, diciendo, a mi manera yo lo puedo hacer. ¿Cuántas personas diciendo, no, a mi manera, tranquilo que yo tengo el control, a mí el vicio no me controla? Y desafortunadamente en sus propias fuerzas no han podido salir del vicio y están viviendo en condición de calle. A mi manera, yo tengo el control, tranquilo, que mi esposa no se da cuenta de esa canita que yo tengo, esa canita al aire que yo me echo de vez en cuando en la calle, ella no se va a dar cuenta, tranquilo. Yo tengo el control, yo lo puedo hacer a mi manera, a mis fuerzas. Mi teléfono tiene clave, ella no se sabe mi clave. Gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive. Pero entonces, ¿sabes qué es lo más importante? Que cuando ellos dejaron de hacerlo en sus fuerzas, cuando ellos dejaron de hacerlo a su manera, porque la mujer encorvada de ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántas maneras me imagino que ella había intentado? Muchísimas. ¿De qué manera me quito esta joroba? ¿De qué manera me levanto de estar encorvada por esta enfermedad? Muchas maneras. Y la mujer del flujo de sangre, 12 años. ¿Tú te imaginas de cuántos médicos ella pudo haber en 12 años buscado aquella solución? Si una mujer cuando está en ese estado y comienza a tener cólicos, lo primero que sale corriendo es a buscar en una farmacia una pasta, y muchas incluso se van a las clínicas porque el cólico es muy tremendo. Imagínate esa mujer con 12 años, de cuántos médicos en sus fuerzas ella pudo haber intentado. ¿Cuántas veces lo pudo haber intentado? Pero ¿sabes qué es lo más tremendo?
que aquella mujer encorvada, en la sinagoga habían mujeres, habían personas que se enojaron cuando Jesús hizo el milagro. Hay personas que no les interesa que tú te levantes de tu condición. Hay personas que no les interesa que tú salgas de tu condición. Dice la palabra que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Será que aquella mujer de 18 años, ella no iba a esa sinagoga en otros días? ¿Por qué en esos otros 6 días ninguno de ellos la había sanado? Pero cuando la vieron sana, porque ella escuchó la voz de Jesús, e inmediatamente se levantaron contra ella y contra Jesús. No puedes sanar en el día de reposo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios los llamó hipócritas. Hipócritas. Y yo no quiero con esto, con todo respeto, ofender a nadie, pero muchas personas no le interesa tu sanidad. A muchas personas no le interesa tu milagro. Pero tú deja de poner la mirada en el hombre e inténtalo de la mano de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la mano de Jesús, todo va a ser posible. La mujer encorvada, estando allí en su condición, cuando Jesús la llamó, no le importó que fuera día de reposo. No le importó lo que le enseñaban allí en la sinagoga. La palabra de Dios dice en Mateo 23, versículo 3, te lo voy a parafrasear, cuando Jesús le decía a ellos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Aleluya. Pero no hagan como ellos hacen. Porque muchos atan cargas pesadas, pero ellos con un dedo no son capaces de moverlas. A otros no les interesa, pero aquella mujer, estando en la sinagoga, puso su mirada en Jesús cuando la llamó. Ella lo intentó una vez más, porque de muchas maneras había intentado y no se había podido enderezar, pero una vez más lo intentó, pero ya no en sus fuerzas. Dijo: lo voy a intentar una vez más, porque el que me llamó, tengo confianza de que me puede curar. La mujer del flujo de sangre dijo: yo me he gastado todo lo que tengo en médicos, pero escuché hablar de Jesús y voy a poner mi confianza en Él, y lo voy a intentar de la mano de Jesús, y voy a tocar su manto. En el nombre de Cristo Jesús, todo va a ser posible. Para cerrar, escucha esto que es importante. No importa cómo te vea el hombre, para Dios tú eres una obra terminada. Inténtalo de la mano de Jesús. Puedes estar en la condición que estés. Has podido cansarte en tus fuerzas de hacer muchos intentos. Has podido creer que el matrimonio tuyo va a ser restaurado, pero vas con tu... Mira, tengo nomás un ejemplo, una anécdota de una persona a la que Dios le dio una palabra, pero en el momento de la reconciliación fue con la esposa a tomarse un trago. Y allí inmediatamente se le volvió a abrir la puerta al enemigo, y el enemigo volvió y atacó. No en tus fuerzas, inténtalo de la mano de Jesús. Inténtalo de la mano de Jesús. Mis finanzas están pasando estoy pasando por una crisis. Pero voy a hacerme este negocito, este business, este tumbis. Y yo sé que de allí, con esa platica que me voy a ganar, de esa vuelta, voy a levantarme. El tropezón y la noticia: cayó Julanito de tal en estafa y está preso por tanto tiempo. Gloria al Señor. Pero si tú lo pones en las manos de Dios: Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Tu palabra dice que busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me va a ser añadido. Señor, tú conoces el corazón mío.
Conoces que quiero estar fiel, Señor, y que no quiero volver atrás, porque tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Voy a humillarme delante de ti, Señor, y no voy a volver atrás. Inténtalo de la mano de Jesús. De esta manera quiero cerrar este mensaje. Así como aquellas dos mujeres que estaban haciéndolo en sus fuerzas, la una 12 años y la otra 18 años, intentándolo de muchas maneras y no se podía enderezar. Cuando escucharon de Jesús, cuando oyó a Jesús, la mujer encorvada decidió intentarlo de la mano de Jesús. Es momento de que tú y yo lo intentemos de la mano de Jesús. Y vamos a ver nuestra casa restaurada, nuestro matrimonio restaurado, nuestros hijos levantados y apartados del vicio, nuestra economía restaurada, nuestra salud mejorada al 100%. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Creemos que por tu palabra hemos sido sanos, Señor. Que por tu palabra, Señor, hemos sido libertados, amado Dios. Porque tu palabra, Señor, para nosotros, Señor, es esa fuerza que nos levanta, Señor, y que nos invita, Señor, a seguir avanzando, Señor. Así sea para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, o para instruirnos en justicia, Señor. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Nos humillamos delante de ella, Señor, y en este momento, vamos, repite allí conmigo: yo abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy decido intentarlo en tus fuerzas, Señor. Quiero dejarme tomar de tu mano, Señor, y que seas tú guiándome para levantarme, Señor, porque mucho tiempo lo he intentado en mis fuerzas. Padre, localízame en tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús a todo espíritu de las tinieblas. Y te pido, Señor, que como tu Hijo, Señor, conforme a tu palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como tu Hijo, Señor, yo te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y que se cumpla en mí la promesa de Joel 2:28. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Oren por mí, que yo voy a orar por ustedes.